En verano de 2015 yo tuve la experiencia de lo que es un viaje misionero a Turquía. Y ahí en ese tiempo que estuve en Turquía, por la gracia de Dios, pude ver un aspecto, estaba en una ciudad donde había un aspecto de la vida espiritual que muchas veces nosotros o desconocemos o no estamos tan relacionados con ellos. Y en esa parte de Turquía en la que yo estaba, la lucha que había constante ahí entre la iglesia que había, la iglesia protestante que había en un país donde el porcentaje mayor son musulmanes, la lucha que había era de la lucha espiritual en cuanto a las personas endemoniadas. Y me acuerdo yo que ahí en Turquía, mientras estaba ahí, llegó a la iglesia una mujer que de los 13 años había estado poseída por lo que se conoce un demonio. Y las iglesias, la mezquita musulmana, no podían hacer nada con esa mujer, no podían sacar ese demonio. Y me acuerdo yo que la mujer llegó a esa iglesia y cuando estábamos ahí, el pastor de esa iglesia nos había dicho, se ha presentado un caso aquí y vamos a orar para que Dios libere a esta mujer. Si ustedes quieren, pueden acompañarnos, pueden orar con nosotros, o si no se sienten cómodos, pueden, como estamos en un segundo piso, pueden bajar al primer piso. Y nosotros estuvimos ahí orando y leyendo la Biblia, orando, leyendo la Biblia, citando versículos y rogando al Señor que sea Él que liberara a esa mujer de ese demonio que tenía por algunos 15 años más. Y esta fue una experiencia donde yo había escuchado acerca de lo que es el mundo espiritual, había escuchado lo que es este mundo de los demonios y todo esto, pero no lo había vivido tan de cerca de esta forma. Y es por esto, mis hermanos, que nosotros vamos a hablar aquí en Efesios capítulo 6 y versículo 10 hasta el 17. Vamos a ver sobre la provisión de Dios para la batalla espiritual. Vamos a ver que la provisión que Dios ha puesto que nos ha dado a nosotros para pelear la batalla espiritual. Así que le voy a pedir que vayamos a leer el versículo 10 hasta el 13 de Efesios capítulo 6. 10 hasta el 13 de Efesios 6. Escuche cómo dicen los versículos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Porque nuestra lucha no es con sangre, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos hable, que tú nos enseñe. Dios, y que este tema, Señor, que muchas veces nosotros no prestamos mucha atención, Dios, pero que podamos ver lo que tenemos en Cristo, que podamos ver lo que la palabra nos ha dado, las herramientas que nos ha dado, y que podamos conocer nuestro enemigo, nuestro verdadero enemigo, Dios. Que tú nos ilumines. Usa este vaso para tu gloria y para tu honra, Señor. Y gracias por tu palabra, porque ella siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta última sesión, mis hermanos, de Efesios capítulo 6, versículo 10, esta última sesión de la carta inicia en este versículo 10 con una frase que marca el inicio de la finalización de la carta. Este versículo 10 comienza con el inicio de la finalización de dicha carta. Pablo comienza a concluir esta carta en Efesios usando la frase por lo demás. Él usa esta frase por lo demás, que literalmente significa eso, por lo demás.
Aunque la Biblia, Reina Valera de 60, dice, por lo demás, hermanos míos, como muchos de ustedes tienen en su Biblia. Esto es en base a los manuscritos originales o la copia de los manuscritos originales que ellos tienen y usan para esta traducción. Pero ambas traducciones, tanto la que yo estoy usando como la Reina Valera, dan a entender, mis hermanos, que se refieren a los creyentes. Por lo demás, se está refiriendo a los hermanos, a los creyentes de Éfeso, que es a quien va dirigida esta carta de Éfeso. Pero volviendo a la frase que Pablo dice aquí en este versículo 10, por lo demás, volviendo a esta frase que se usa como un tipo de nota de finalización. Aquí va comenzando el principio del final. Pablo usa esta frase y la nueva traducción viviente captó bien el sentido de lo que significa esta frase, porque la nueva traducción viviente tradujo esta frase de la siguiente forma. Miren cómo la tradujo nueva traducción viviente, tradujo esta frase de esta forma. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ahí ven. La nueva traducción viviente captó bien el sentido. Dijo una palabra final, que es lo que quiere decir por lo demás. Ahora, mis hermanos, ahora bien, esta frase que también Pablo usa aquí, trae a nuestra mente algo que Pablo venía diciendo ya desde el capítulo 5. Esto nos hace volver al contexto de lo que Pablo está diciendo, lo que estaba diciendo antes. Y en el capítulo 5, en adelante, versículo 22, Pablo se estuvo dirigiendo a diferentes grupos específicos. Pablo se estuvo dirigiendo, ¿se acuerdan?, a las esposas. Pablo se estuvo dirigiendo a los esposos. Se estuvo dirigiendo a los hijos. Se estuvo dirigiendo a los padres. Se estuvo dirigiendo a los esclavos. Y también se estuvo dirigiendo a los amos. Ahora Pablo en este versículo dice, por lo demás, el resto, los que quedan, los otros, en general, los otros creyentes que no son ese grupo, aunque también incluye a ellos. Pablo no deja a nadie fuera y dice, por lo demás, hermanos míos, como dice la traducción del 60, por lo demás, hermanos míos, con esta nota de finalización, él le dice a estos hermanos que se mantengan firmes. Pero también Pablo trae aquí un tema bien peculiar, un tema que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta o pasamos por alto. Y este tema que Pablo trae es el tema de la batalla del creyente. La batalla del creyente, la batalla del cristiano. Pablo trae ese tema que vamos a estar viendo aquí. Yo tenía un sermón completo, pero vi que era muy largo, así que vamos a ver hoy por lo menos 2 versículos. Así que vamos a ver mi primer encabezado, la batalla del creyente, versículo 10. Dice, por lo demás, fortalezcanse. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero permítanme, mis hermanos, yo creo que es necesario, yo creo que es pertinente que nosotros hagamos 3 preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas a este texto, a estos 3 versículos, que va a ser importante. Y estas 3 preguntas las vamos a ir contestando según vamos predicando. Aquí vemos la primera pregunta que vamos a hacer aquí es, ¿cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor? La primera pregunta, vamos a ver, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Porque dice el versículo Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La segunda pregunta es, ¿para qué debemos nosotros fortalecernos en el Señor? ¿Para qué? Y la tercera pregunta es, ¿por qué debemos nosotros fortalecernos en el Señor? Esas 3 preguntas vamos a dar respuesta a través del mismo pasaje, a través del mismo texto. Así que veamos la primera pregunta, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Aquí en el versículo 10, como acabamos de leer. La fortaleza del creyente, la fortaleza del cristiano, mis hermanos, procede de Dios. Usted y yo nos fortalecemos de Dios. La fortaleza del creyente procede de Dios. Es en Jesús en quien el creyente tiene la fuerza que necesita, la fuerza espiritual. El creyente cobra su fuerza espiritual en el poder del Señor, en la confianza en Cristo, en su pronto auxilio. Y es
a través de la llenura del Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 5, versículo 18, que dice, sé lleno del Espíritu Santo. Rara vez, mis hermanos, rara vez alguien logra fortalecerse espiritualmente cuando lo hace en su propia fuerza. Cuando usted trata de fortalecerse en su propia fuerza, rara vez usted logra eso. Rara vez lo logra cuando lo hace únicamente en su fuerza, sin dependencia del Señor. Cuando yo profundizo más en mi comunión con Dios, cada día más y más, ¿a través de qué? A través de la meditación de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la obediencia, eso va a resultar, ¿saben qué va a resultar eso? En una relación fuerte con el Señor. Eso va a resultar en una relación fuerte en Cristo. Ahora, la autodependencia, el orgullo y la suficiencia en nuestra vida son enemigos que nos cohíben de que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor. Pero cuando yo soy autosuficiente, cuando soy orgulloso, cuando yo soy alguien que me creo suficiente en mí mismo, ¿sabe qué? Yo digo, yo no necesito del Señor ni necesito de su poder. No, nos engañamos con estas ideas. Pero la fortaleza es en el Señor, a través de Cristo. Yo recobro mi fuerza a través de mi relación íntima con el Señor, profundizando y meditando en Él a través de su palabra, confiando y siendo lleno del control del Espíritu Santo. Miren cómo dice John MacArthur, yo no lo puse en pantalla, creo que tal vez lo puse, no lo puse. Pero miren cómo dice John MacArthur, dice, en la última instancia, el poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrado. Y la gran guerra ya ha sido ganada por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo, quien conquistó para siempre el poder del pecado y la muerte. Sin embargo, mientras vivamos en la tierra, el creyente, los cristianos, enfrentaremos con regularidad batallas contra la tentación. Cristo ganó la guerra, Cristo ganó la batalla. Pero mientras vivamos en este cuerpo, en esta vida, en esta tierra que estamos, vamos a tener que lidiar batallas con la tentación. Es por esto, mis hermanos, que los creyentes, los cristianos, requerimos que nos fortalezcamos en el Señor, que cobremos fuerza en el Señor, en Cristo Jesús, y que cobremos fuerza, ¿saben qué? En las verdades bíblicas que Dios nos ha dado a nosotros para que nuestra fuerza esté vigorizante en el Señor, nuestra fuerza espiritual, para que así podamos tener victoria. Yo quiero presentarles, mis hermanos, algunos ejemplos de hombres que se fortalecieron en el Señor mientras tuvieron en su peregrinaje de fe en esta vida. Yo creo que veamos el primero. Pablo nos habla en Romanos 4:20, nos habla acerca de Pablo. No sé si lo puse, creo que lo puse tal vez. Sí, en Romanos 20, él no habla. Aquí dice Romanos 4:20, Pablo dice lo siguiente: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Saben qué? Cuando a la vida de Abraham vino la duda, cuando a la vida de Abraham vino la flaqueza, vino como esa tentación de no creerle a Dios, de ser incrédulo, dice que se fortaleció en fe. Abraham fue una persona que supo fortalecerse en el poder del Señor. También otro pasaje, Filipenses 4:13, dice Filipenses 4:13, que muchas veces lo citamos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué? Los versículos 11 y 12 de Filipenses 4, dice Pablo que él ha aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, en la riqueza como en la pobreza. Ha aprendido a estar caliente como a tener frío. Dice Pablo, cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido ¿qué? A contentarme en el Señor. Pablo fue una persona que, como dice Filipenses, todo lo puede en Cristo
que me fortalece. Pablo aprendió a fortalecerse en el poder de Cristo. También Timoteo, 1 Timoteo 1:12, dice Pablo aquí hablando: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha fortalecido. Cristo Jesús me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo aquí está diciendo: yo he recibido la fortaleza espiritual del Señor. Y dice de Cristo Jesús, que me fortaleció y me puso en ministerio. Pablo no estuvo en el ministerio por sus muchos títulos y sus muchos logros que tuvo, como una persona que había sido capacitada y educada en aquel tiempo con los mejores maestros. Él no fue lo que fue por eso, no. Al contrario, fue a pesar de eso. Fue Cristo quien le fortaleció. Miren cómo dice Williams McDonald. Este comentario me llamó mucha atención. Miren cómo dice: los mejores soldados de Dios son los conscientes de sus propias debilidades e ineficiencia, que se apoyan solo en Él. Escogió Dios a lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Nuestra debilidad se encomienda a su vigor, nuestra debilidad se encomienda al vigor de su fuerza. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que cuando tú reconoces ante Dios que sin Él tú no eres nada, entonces tú estás comenzando a entender qué es uno estar fuerte en el Señor. Tú tienes que conocer tu debilidad ante el Señor para entonces que el Señor te fortalezca. Pero cuando tú te crees y dices que no necesitas del Señor y dices: yo estoy bien, entonces, ¿para qué Dios? Es lo contrario, ahí tú te estás debilitando, mejor dicho. Pero cuando tú reconoces: Señor, sin ti yo no soy nada, lléname, fortaléceme. Miren cómo este pasaje nos habla, 2 Corintios 12, 7 al 10 dice aquí el apóstol Pablo hablando de un momento que él tuvo en su vida. Pablo en algún momento de su vida tuvo lo que fue, Pablo llegó ahí al tercer cielo, a la presencia de Dios. Dios lo tomó y le enseñó cosas y oyó cosas tan grandes, tan magníficas, que Pablo no le permitieron, o Dios no le permitió que Pablo diera a conocer lo que escuchó ni lo que vio. Y claro, uno diría: bueno, con alguien que tuvo una revelación tan grande así que el Señor le dio, se va a sentir como, se va a inflar el ego, ¿no? ¿Verdad? Pues dice Pablo que para que eso no sucediera, Dios hizo lo siguiente, dice, y dada la extraordinaria grandeza de la revelación, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que yo no me enaltezca. Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces rogué al Señor para que lo quitara de mí. Y él me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Aquí está la respuesta de la oración que Pablo hizo. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Me voy a sentir orgulloso cuando estoy débil, para que entonces el poder de Cristo habite en mí o more en mí. Versículo 10 dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, cuando yo soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte en el Señor. Tú y yo nos fortalecemos en Cristo, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes qué? Cuando tú comienzas a sentir la bancarrota en tu vida. Cuando tú comienzas a experimentar y a decir, Cristo es todo lo que tengo y todo lo que necesito, entonces tú comienzas a sentir el poder de Dios en tu vida. Porque mientras
no sentimos que necesitamos del Señor, nos creemos y estamos débiles. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Él y a que nuestra confianza esté únicamente en Él, entonces nosotros nos vamos fortaleciendo en Él. Y cuando pasamos más tiempo que en Él, en su presencia, en su palabra, en la meditación, en la oración, entonces nos vamos fortaleciendo y siendo más y más llenos del Espíritu Santo. Ya vimos entonces cómo es que nosotros nos fortalecemos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué o cómo nos fortalecemos? Aquí está la razón. Vamos a ver ahora en el versículo 11, ¿para qué nosotros debemos de fortalecernos? ¿Para qué debemos de fortalecernos en el Señor? Miren cómo dice el versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Posiblemente, mis hermanos, es posible, yo no lo digo con dogmatismo, pero posiblemente cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Efesios, ¿saben qué? Posiblemente Pablo estaba preso en una prisión y tenía un guardia, un soldado romano que le estaba custodiando. Y posiblemente cuando Pablo estaba escribiendo esta carta se estaba fijando en la armadura que tenía ese soldado. Y toma esa analogía de la armadura para darle una aplicación espiritual, para que nosotros sepamos qué es lo que debemos usar en nuestra guerra, en nuestra lucha espiritual que tenemos. Y Pablo sigue diciendo de cómo también nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Dice, tomando cada pieza de la armadura de Dios. Tomando cada pieza, póngale énfasis a cada palabra de la palabra de Dios porque es importante. Dice el versículo, revestido con una sola pieza de armadura, no. Dice, revestíos con absolutamente toda la armadura del Señor. Aquí Pablo está diciendo que debemos de revestirnos y tomar toda la armadura, cada pieza de la armadura de Dios. Un soldado que solo se viste o solo se alista con parte de la armadura y se va a la batalla, es un soldado, mis hermanos, que está inadecuadamente armado. Cuando un soldado solamente se va a la batalla con una parte de la armadura, es un soldado que está inadecuadamente armado. Está en peligro de que lo hieran o hasta el punto de que lo maten, porque no está completa su armadura. Ahora, nosotros los cristianos, mis hermanos, debemos de vestirnos con toda la armadura que Dios ha dispuesto, que Dios ha puesto a nuestro favor. No solamente con una parte de la armadura, sino con toda la armadura que Dios ha puesto para ti y para mí, para que podamos estar firmes, como dice el versículo. Pero nosotros no nos vestimos, tú y yo no nos ponemos la armadura de Dios, no es necesariamente para combatir, aunque sí. Pero tú y yo nos ponemos la armadura de Dios, ¿saben qué? Dice el versículo, para estar firmes ante los ataques del enemigo, o sea, de Satanás. Aquí está el propósito. ¿Por qué nosotros debemos fortalecernos en el Señor? ¿Por qué debemos de vestirnos con la armadura de Dios? ¿Para qué? Para que esté firme. Así como la armadura de un soldado romano que iba a la guerra, lo protegía y la mantenía a mantenerse firme en la batalla, de igual manera la armadura que Dios ha provisto para ti y ha provisto para mí, es para que tú y yo podamos estar firmes, inamovibles, ante los ataques que son muchos, que son frecuentes y enérgicos de nuestro enemigo, Satanás. La palabra que aquí aparece como estar firmes es un verbo, gramaticalmente, es un verbo que es continuo, algo que es duradero, habla de algo que permanece. Esta palabra puede significar permanecer o mantenerse, sostenerse, estar de pie permanentemente firmes, es lo que significa estar firmes. Es algo que no se mueve del estado en que está. Eso hace la armadura de Dios en nuestra vida. Los versículos 13 y 14 también se le ordena a los creyentes que tomen toda la armadura de Dios con el propósito de resistir y estar firmes durante y después
del ataque. La armadura de Dios nos ayuda a que nosotros estemos firmes para cuando llegue el ataque, pero también para que nos mantengamos firmes cuando se acaben los ataques. Y creo que una buena aplicación que podemos sacar aquí, mis hermanos, es que como cristianos nosotros debemos de procurar cada día mantenernos firmes, estemos o no estemos atravesando pruebas y tentaciones. Debemos de mantenernos firmes, estemos o no estemos atravesando pruebas y tentaciones. Nuestro deber ante los ataques de Satanás es resistir y estar firmes, claro, con toda la armadura de Dios puesta. Y esa armadura vamos a ver en detalle más adelante. Debemos estar fortalecidos ante las variables y amplias formas de ataque de Satanás. Sí. Debemos estar firmes ante las variables, que son muchas, y amplias formas de ataques de Satanás. El diablo tiene muchas formas estratégicas de atacar a los hijos, a los creyentes. Sí. El Satanás tiene muchas formas de atacar a los hijos de Dios, a los creyentes. Y una de esas formas son el desaliento. Él usa el desaliento, él usa la frustración, la confusión, los fracasos morales. Él usa los errores doctrinales. Él usa esta forma con una astucia y engaño y un método artificioso. Satanás conoce nuestros puntos débiles y apunta a ello. Sí, él conoce tu punto débil, él conoce mis puntos débiles y apunta a ellos. Y Satanás intenta varios métodos. Y si uno no logra con uno lo que quiere, intenta con otro. Porque es un enemigo feroz y que ataca. Miren cómo dice, para ya ir terminando este punto y para dejarlos aquí, miren cómo dice John MacArthur. Yo no lo puse en pantalla otra vez, te van a disculpar. Dice John MacArthur hablando de cómo la Biblia, la palabra de Dios, cómo la Biblia dice las formas en las que Satanás reina, gobierna y sus artimañas. Miren, MacArthur dice lo siguiente: las escrituras se refieren al diablo como el querubín. En Ezequiel 28:14 dice que es el querubín. El príncipe de los demonios en Lucas 11:15. El Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. También la Biblia nos enseña que Satanás se opone en todo sentido a la obra de Dios. Zacarías 3:1. Pervierte la palabra de Dios siempre y cuando pueda. Mateo 4:6. Estorba y obstaculiza el servicio de Dios. 1 Tesalonicenses 2:18. Entorpece la propagación del evangelio. 2 Corintios 4:4. Tiende trampas a los justos. 1 Tito 3:7. Y mantiene al mundo sometido a su poder. 1 Juan 5:19. Todo eso lo hace el enemigo que tenemos, Satanás. Pero ¿saben qué? Ante el enemigo que tenemos nosotros como cristianos, ante esta guerra que tenemos, ¿saben qué pasa? Dios también nos ha dado herramientas para que nosotros podamos estar firmes y pelear una batalla. Y es la armadura, la fortaleza en el Señor. Pero miren también lo que la promesa de la palabra de Dios nos dice. Miren cómo dice Santiago 4:7. Dice: por tanto, sométanse a Dios, recitan pues al diablo irá de ustedes. Creo que está mal la parte, pues dice: sométanse a Dios y recitan al diablo y él huirá de ustedes. Ven como dice aquí, 1 de Pedro 5:6-9, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta,
Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero recítanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. La palabra de Dios no nos deja sin espada. La palabra de Dios no nos deja sin armas para pelear esta batalla. Entonces, ¿por qué nosotros debemos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿O por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo. Y debemos fortalecernos en el Señor y tomar la armadura de Dios para estar firme ante los ataques de ese enemigo. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver entonces por qué nosotros nos fortalecemos en el Señor, los versículos 2 y 13. Pero hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Pero yo quiero que usted piense en esto. Nosotros debemos de comenzar a cultivar lo que es una vida vitalizada, fortalecida en el Señor. Si tú no estás pasando tiempo en oración, si tú no estás pasando tiempo en la meditación de la Biblia, si tú no estás pasando tiempo en la obediencia a la palabra del Señor, entonces poco a poco te va a ir debilitando y vas a ser un blanco fácil para el enemigo. Y si tú no te estás tomando la armadura del Señor, la cual vamos a ver en 2 semanas, en detalle, entonces está desprotegido. Decía el versículo de Pedro aquí que leímos, decía, estén alerta, porque nuestro enemigo, el diablo, que anda al acecho. ¿Ustedes han visto estos documentales que ponen de África donde vemos a un león que está observando? ¿Lo han visto? A un león observando a la manada de cebra. Y él ve entre la manada de cebra, la cebra que está más distanciada de su manada o que tiene alguna imperfección, alguna cojera. Y esa es la presa. Así anda nuestro enemigo, Satanás. Por tanto, debemos de fortalecernos en el Señor y tomar toda la armadura, pues, toda la armadura de Dios para poder estar firme y hacer frente ante los ataques que son frecuentes y amplios de nuestro enemigo. Que el Señor nos ayude y que podamos fortalecernos en Él. Vamos ahora. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esto es un tema, Dios, que muchas veces nosotros lo ignoramos, no sabemos, pero estamos en una lucha constante, estamos en una guerra constante. Y lo triste es que muchas veces ni estamos preparados. No estamos preparados no porque no tenemos los recursos, sino porque no hacemos caso de ellos, no lo tomamos. Porque tú no nos dejaste a la deriva. Tú nos has dado herramientas, armas para poder estar firme. Y una de ellas es ese fortalecimiento que viene por medio de la relación íntima contigo y tu palabra. Ese poder que solo viene a través de ti. Que cuando nosotros dependemos totalmente de ti, entonces experimentamos el poder tuyo, Señor, en nuestra vida. Pero también tú has provisto esta armadura, toda la armadura tuya para que podamos resistir y estar firmes. Dios, ayúdanos a tomarla y a ponérnoslas y a estar alerta, Señor. Gracias por tu santa palabra y que tú seas llenando nuestra vida y que sea tú, Dios, ayudándonos a mantenernos cerca y fija nuestra mirada en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.